Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Entrenamiento Poético. Este es un espacio para que vos compartas tus dudas o consultas acerca de tu proceso creativo, de tu manejo del lenguaje poético y de herramientas que quizá encontrás difíciles de aplicar, o cualquier fenómeno o situación que vos sentís que no fluye en el ámbito de tu escritura poética. Este es el espacio para compartir entonces la pantalla y ofrecerte una conversación edificante que te permita seguir adelante. Así que este espacio es mentoría poética, que lo llamo entrenamiento poético, y es absolutamente 100% gratuito y está destinado a vos. Si querés hacer una consulta o pregunta acerca del proceso creativo, tu mentalidad estético-espiritual, así como también tu manejo del lenguaje poético. Todos los días recibo consultas, preguntas, ya sea de seguidores o de alumnos, y quizá alguna de esas preguntas o consultas que ya se me formularon te puede iluminar la respuesta a la que llegamos juntos conversando con los alumnos y otros seguidores. Así que no necesitas, no necesitas detenerte en una situación porque no puedes avanzar, y yo con mucho cariño te comparto los aprendizajes de mi propia experiencia. Así que este es un espacio para ti. ¿Quién quiere comenzar entonces la, el entrenamiento poético aquí? Tenemos aproximadamente entre 20 y 30 minutos porque después a la noche está radiografía de superpoemas en la página de Laboratorio de Poetas Facebook. Así que vamos a dedicarnos 30 minutos. Aprovechenlo, quien quiera participar aquí, compartimos pantalla y charlamos sobre tu situación creativa. ¿Quién quiere comenzar? Hola Lucy, hola Nelson, hola María Julia, hola las 000, creo que dice así, ¿no? Las OCO. Si quieren invitar y beneficiar a alguna participante, acá está este espacio. Vamos a comenzar con Julia. Si les interesa la propuesta y pueden beneficiar a algún amigo que sea escritor, aquí estamos. Hola Julia, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Lisandro? ¿Me escuchas? Hola, hola. Perfecto, te escucho, sí, sí. Ah, bueno, Hola. tengo problemas de conectividad, me parece. Eh, em, Tenés compañía, ajá, otros para, poetas. Maite. Sí. Quería hacer una pregunta puntual. Tengo problemas en mi escritura porque tiendo no, ya se me hizo un vicio, empezar desde el final del poema. O sea, hacer el último verso y a partir de eso tener que construir todo un poema. Entonces me limita mucho creativamente, porque es como que todo tiene que encajar y apuntar hacia ese último verso y no al revés, digamos. Bien, es concreto. Tu consulta es muy interesante. Sobre todo suele ocurrir también lo contrario, que uno se queda muy cerca del primer verso y todo el desarrollo que hace es como Mm, alejándose de ese punto de partida. Pero en tu caso es al revés. mm, Es el punto de llegada mm. al que todos los otros versos van retrospectivamente generándose, van a apuntar. Por lo tanto, el proceso creativo tiene una temporalidad contraria al proceso de lectura, lo cual es interesante también para tener en cuenta. Te entiendo perfectamente. A mí me pasó en un momento eso. Y sobre todo Ujú. ocurre cuando... Voy a sacar el audífono. ¿Ahora? Sí, ¿Sí? Bien. sí, Entonces sí. decía, sobre todo ocurre cuando uno
ancla en una zona del mar el desarrollo. Si vos lo anclás, ya sea en el inicio o ya sea en el final, estás anclando algo. Y tus movimientos van a ser relativos al lugar donde vos colocaste el ancla. Energéticamente, comenzás en un lugar fuerte, puede ser el primero o el último. En tu caso se dio que es el último, pero es arbitrario, incluso si es el del medio. El punto es no correrse del lugar donde uno comenzó. Entonces, la cuestión no es tanto que sea el último, sino que uno no se desapega del punto de inicio. Esa es la verdadera situación que hay que observar y flexibilizar. La pregunta metodológica sería entonces, ¿cómo hago para desapegarme del punto de inicio, tener un horizonte, no infinito, pero sí más grande que el prometido por el inicio, ya sea que sea, es el inicio del proceso creativo, no digo que sea el inicio del poema, ¿eh? Entonces la pregunta metodológica es, ¿cómo hago para desapegarme del inicio del proceso creativo, de ese verso como punto de partida, sea el inicio del poema o sea el final del poema? ¿Cómo hago para desapegarme de ese lugar para permitirme un espacio de mayor movilidad exploratoria, por ejemplo? Otras emociones, otras ideas, otra elaboración perceptiva, otra escenografía, otro trayecto narrativo, otros personajes. Permitirse dejar eso y que vengan nuevas situaciones expresivas. Entonces, más allá de que sea tu último verso o el primero, el fenómeno que te está deteniendo aquí concretamente es seguir dándole la vuelta al punto que con más claridad se te presentó a tu conciencia. Entonces, estás tomando todo otro posible movimiento desde el punto de partida que fue el más tangible, porque la primera impresión es la que cuenta. Pero estás contando demasiado con esa primera impresión. Esa es la situación problemática, me parece. Solución: no leas el punto de partida y no trates de poner la situación en términos de cómo salgo de acá y hacia dónde puedo ir, qué más cosas interesantes tengo para decir de este enunciado. No lo pienses como que tenés que extender el texto, despegar la mirada del texto y tratar de conectarte con la emoción o con la situación. De tal manera que quizás no necesites escribir el poema en ese momento que estás en la sesión creativa, sino que te tenés que conectar vos con la idea fuerza. Porque la razón de que el texto no fluye creativamente es que vos no estás tan conectada con la idea fuerza que te visitó y que se descargó energéticamente en un verso, que en tu procedimiento suele ser el último, y a partir de ahí te acostumbraste a desarrollar hacia arriba. Con lo cual también ahí agregas otro aspecto que es narración retrospectiva. ¿Cómo hago para llegar razonable y expresivamente a este último verso? Esa es otra situación. Ahora voy a comentarte qué opino acerca de eso. Pero lo primero es, tenés un verso, está buenísimo, en vez de, la próxima vez que hables, ¿no? En el poema, en vez de pretender ir hacia arriba, y vas a tener mucha tendencia a hacer eso, en vez de decir, bueno, voy hacia arriba para desarrollar retrospectivamente y preparar este último verso, en vez de decir eso, decirte, bueno, acá tengo una idea. Puede ser inicio, medio o fin. Tengo una sola idea, listo, la dejás. No trabajes más en el texto, salí del texto. El texto es una jaula también. Te vas a dar vueltas sobre el mismo barrote y no vas a expandir tu espacio de movilidad para expandir tu libertad y tu imaginación y tus emociones. Entonces, vos escribís eso, déjalo. No trates de buscar el desarrollo en la superficie del texto. Abandonalo, haz cualquier otra cosa, desarrollalo en tu corazón, en tu mente, reflexionar la idea, a ver qué viene a vos. No trates de vos buscar la extensión del texto. Trata de vos estar disponible para que lo que sea que venga entre y te lleve. Es una actitud más bien de no querer controlar el punto, porque vas a centellar. Como la primera idea es la más fuerte quizá, y vos estás tendenciosamente a crecer a partir de ahí, es como que una semilla bien fuerte y la agarras. Entonces no, tenés una semilla, la dejás. Puede crecer o no, seguir recorriendo tu campo, a ver con qué otras cosas te encontrás, pero que tu recorrido no dependa de la estructura de esa semilla, del contenido de esa semilla. Si te olvidas de eso, mejor todavía, porque lo que tengas que decir va a ser dicho. Y si no es demasiado la tendencia de vos volver a esa idea, a esa fuerza, entonces quizá no tenía la suficiente fuerza esa idea como para merecer desarrollo, porque lo que tengas que decir lo vas a decir. Entonces no te quedes tan apegado a la superficie del texto. Tratar de explorar fuera del texto a ver qué te pasa a vos con el mensaje. No tanto cómo vos podés resolver la cuestión de cómo desarrollo la idea en el texto. Entonces, tip número uno, no es un problema que se resuelve en el texto, sino en el ser humano, es decir, espíritu, corazón, mente, cuerpo. Pero no es en el texto, primer punto. Segundo punto,
No te dejes encantar o enjaular por esa idea de partido, porque la primera impresión es la que cuenta y es la más visible y parece que todo se organiza desde ahí. Eso es una tendencia, es un patrón cognitivo para organizar la información y la experiencia. Ya lo conocés, ya lo descubriste, te genera el inconveniente de no evolucionar demasiado, listo. Lo observás y lo dejás. Tengo esta tendencia, listo. Déjalo. Ahora, aquello a donde apunta ese texto, andá vos desde otro lugar. Imaginariamente tratá de apuntar a la dirección a donde esa idea fuerza apunta, pero no le sigas la posta al texto. Tratá de ver hacia qué horizonte está apuntando y andá vos por otro camino. Otra escenografía, otros participantes, otro tono, otras emociones. Tratá de hacer que se amplifique tu experiencia imaginativa y exploratoria. ¿Tiene sentido esto? Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, tener que dejar reposar un poco la hoja, lo que pasa es que tiendo a ser creativa sobre el papel, por decirlo de alguna forma, sobre lo que voy escribiendo y no lo puedo trabajar mentalmente, digamos, ¿Por, por, esquemáticamente. por qué sentís que no lo puedes trabajar en la mente? No sé, es como hacer cuentas matemáticas de memoria, no me sale. Bueno, está bien. Es Te un agradezco la proceso. observación. No trates Ujú, de resolver cuentas matemáticas de la misma manera que escribís un poema. La matemática viene después, en la fase compositiva. Vos estás hablando de una ujú, situación que está en la fase de la gestación y de la gracias. invención. Entonces, el cálculo compositivo, por ejemplo, tengo que colocar un verso que me sirva como transición de esta estrofa y de esta otra estrofa. Puede ser el último verso de la estrofa anterior o el primer verso de la estrofa posterior. Necesito ese verso, o necesito cerrar un periodo, o necesito una palabra que tenga la misma rima pero con otro sentido. Todo eso es cálculo. Todo eso viene en la fase de composición. A ver, cómo conecto las cosas y cómo las ordeno y cómo las depuro. Trabajar sobre la piel, pero también sobre el esqueleto de ese organismo vivo. Pero vos estás planteando una situación que es previa a la construcción, más bien tiene que ver con el desarrollo. No es podar el árbol, sino más bien sembrar la semilla y cómo hacer que sea la mejor versión posible de esa semilla, el mejor árbol posible. Entonces, el punto está en lo siguiente. La dificultad por la que vos no sentís que podés resolver el desarrollo del poema en la mente es porque lo estás tratando como si fuera la resolución de una cuenta matemática, pero ya estás en la composición. Ahí sí te digo, se trabaja sobre el texto, porque es mucho que relacionar y hay mucha información que uno no la puede retener en la memoria. El texto lo tenés que tener visible, pero de lo que yo te hablo es antes del texto. ¿Cuál es tu relación con la idea? ¿Cuál es el tono emocional que te genera atracción, que te seduce? ¿Cuál es la pregunta existencial, la pregunta vital que te empuja a querer explorar esos sentidos? Más tiene que ver con cómo hago para expandir mi panza de embarazada en la fase de la gestación y no tanto ver a qué escuela lo mando a mi hijo. Eso ya viene después, tenés que tener el hijo bien nacido, ¿verdad? Para aplicar composición tiene que estar el borrador energético con toda la información allí afuera. Ahí sí, se necesita el texto para trabajar sobre el texto. Tu situación viene antes. Es cómodo para desarrollar a partir de la gestación el material ideodinámico, la idea fuerza, que es el corazón de este poema. Entonces no lo pienses ya como un poema. Te invito a que abras tu conciencia y tu imaginación para considerar que antes del poema hay una zona, antes del texto hay un espacio de experiencia posible e imposible, que es cómo vos te sentís frente a esa experiencia que está latiendo dentro tuyo, un hijo dentro de vos. ¿Qué pasa? No es tanto cómo va a lucir frente al espejo, es cómo siento las patitas moverse adentro de mi cuerpo. Vos sos mamá, lo sentiste 2 veces, entonces, ¿cómo se siente tener ese poema viviendo y naciendo por dentro? No es una cuestión de ver cómo luce, cuál es el rostro que tiene, si tiene ojos celestes o no. Eso viene después. El cálculo viene después. ¿Qué ropa le pongo? Viene después. ¿A qué colegio lo llevo? Viene después. ¿Cuál es la educación que quiero que tenga mi hijo? Viene después. Todo eso viene cuando el hijo nació. La composición viene cuando el texto se ha escrito. Pero antes de escribir el texto, son preguntas prematuras las que te haces. Y te estás aplicando un patrón de modificación que pertenece a una etapa posterior. Para mejorar la etapa de la gestación no es válido aplicar herramientas de la composición, que es la etapa posterior. Por eso lo que yo te recomiendo es lo siguiente: sentí, soñá,
quédate en silencio, contemplando. No trates de traer a tu conciencia, a ver ese poema, ¿cómo lo continúo? Porque seguís dentro del mismo paradigma. El paradigma de tengo que extender el desarrollo de este poema agregando más texto. No, eso te va a llevar a la confusión. Trata de conectarte con la emoción, sin forma, pero con fuerza, de lo que está ocurriendo ahí. ¿Cuál es el corazón de ese poema? Insisto, materialmente puedes estar contemplando la naturaleza, puedes estar paseando, puedes estar meditando, puedes estar con los ojos cerrados acostada, pero quiero que te conectes con tu inconsciente, quiero que seas sensible y honesta y no busques la textualización. Quizás es un poema que no tiene que ser escrito. No todos los poemas van a ser escritos. Hay poemas, por ejemplo, cuando uno tiene una buena conversación con un amigo, cuando uno viaja, cuando uno ve una planta, y no necesariamente escribimos los poemas que sentimos. Por lo tanto, te invito a que explores la belleza y la verdad y la bondad de la experiencia poética antes de ya bajarla y forzarla a cuestiones técnicas de cómo desarrollar textualmente esa experiencia. ¿Se entiende? Sí. Es un trabajo más Sí, sí, sí. espiritual y de introspección, no tanto de resolución del texto. Entonces, ahí naturalmente vas a sentir, fluye. No es tanto cómo extiendo el hilo del texto, sino más bien dejo que fluya. Y entonces no estás preocupada por cuál es la meta o cómo sacar más material a partir de este material. Sino que te permitís que fluya porque vos te sentís plena. Hay una excedencia de sentido y de emoción adentro tuyo. Por lo tanto, es natural fluir. Después habrá que ajustar cosas, organizar, conectar, depurar, pero eso va a venir después y no es una pregunta relevante ahora. Ahora la pregunta metodológica es, ¿cuál es la mejor situación en la que yo puedo conectarme conmigo mismo? ¿Estoy lo suficientemente preparada para estar dispuesta a que mi aumento de nivel de conciencia me lleve a zonas inimaginables? ¿Tengo la fortaleza suficiente como para escuchar poéticamente en vez de yo querer escribir ese poema? Se trata de ampliar el oído, ampliar la imaginación, ampliar el corazón, ampliar la experiencia poética desde una actitud espiritual contemplativa en silencio. Y naturalmente no va a aparecer este patrón cognitivo tuyo de tengo un verso y a partir de ahí me muevo un poquito y después vuelvo y no puedo extenderme más. No vas a poner anclas en tu camino porque vas a ser un río que avanza, entonces no hay que fijarse a nada como garantía para seguir moviéndose. Bien. Bueno, gracias Gracias. de nuevo. A vos. Gracias. Bueno. Acá viene otra participante, vamos a ver si se suma, es en Soledad. Soledad, ¿querés hacer una...? Ah, no, se arrepintió Soledad. ¿Alguien más quiere hacer una consulta o pregunta o quiere compartir su experiencia y hacer una conversación que te pueda aportar a tu escritura? Mientras tanto paso a saludar a todos. Hola Nelson, hola Lucy, Lourdes, Javier, ¿cómo te va? Hola Giorgio, Eric, Carla, Horacio, Eldes, Pilar, Pupi, ¿cómo te va Pupi? Liz, Soledad, Nati, Flo. Tenemos 10 minutos más. ¿Quién quiere participar de la reunión? Estamos en entrenamiento poético. Conversamos sobre tu situación creativa y poética y la propuesta es que te lleves estrategias e inspiración para seguir escribiendo tus poemas. ¿Quién más está ahí? Ahí tenemos una candidata, me parece. ¿Quién es? Bueno, a menos que haya otra persona que quiera consultar, conversar conmigo un rato. Si no, damos por terminado el encuentro y nos vemos la semana que viene, como todos los sábados, a las 21 por Laboratorio Poeta Instagram. A ver si hay algún comentario o pregunta por acá. Eldes dice, dale un poco de aire. Bien. Carla dice, yo vomito los poemas y ya. No sé si vomitas los poemas, vomitas tus emociones y tus ideas, pero el poema es el resultado de una construcción compositiva más el vómito. Es convertir el vómito en un té chai, en un café, en un mate, en una limonada. El vómito por sí mismo no es ya el poema.
requiere un trabajo compositivo y requiere el trabajo compositivo de la responsabilidad del artista de ser accesible al lector. Si no, simplemente es un yo grito y no me importa si me leen o no, que es también una actitud, pero la actitud completa del artista consiste en expresarse para que el otro también acceda a mi expresión y haya comunicación, para que haya comunión. Hola, Biancotti Mariel, Ezequiel. Ezequiel dice una pregunta, a ver, la leo. Cuando avanzás hacia un lugar y te das vuelta, que lo anterior quedó viejo. A ver si podés precisar eso, no lo entiendo. A ver, hagan las preguntas por acá, no hay problema si quieren. Cuando avanzás hacia un lugar y te das vuelta, que lo anterior quedó viejo. Trato de interpretar lo que vos me planteás. A ver, corregime si me equivoco. Cuando vos fluís y de repente te tenés que detener para modificar y componer el recorrido, quizá estás desconectado de esa idea, quizá estás desconectado de esa emoción para retomar. Sí, quizá al principio sí. El punto es este. La conciencia es una progresión continua. Ahora, cuando uno hace el trabajo de volver al texto, suponete que lo escribís en una noche y el otro día querés volver, pero dormiste, o suponete que volvés a la semana, y eso me lo comentaba la otra vez Carolina, otra alumna y amiga. ¿Cómo hago para retomar y que se note que sea sincero el retorno y no forzado? Esta es una pregunta que siempre me hacen. El punto es que al principio, hasta que no adquieras práctica, va a parecer forzado. Tenés que tener paciencia. Esto a mí me pasó. Tenés que tener paciencia. No se trata de tener suerte, a ver si engancho por acá y entonces la expresión del contenido inicial coincide con la expresión del contenido de la nueva sesión creativa. Al principio va a parecer forzado, va a estar distraído o no vas a ver los puntos de contacto, pero en la dirección en lo que compartía Julia, no se trata tanto de ver cómo continuar el texto, sino vos cómo continuar tu experiencia poética. Por eso, más que trabajar sobre el texto, hay que trabajar sobre la mente y sobre el corazón. De tal manera de uno sentir que está en esa misma fuerza. Y naturalmente las palabras se van a acomodar si vos lo tenés claro en la mente y en el corazón. Las palabras no toman decisiones. Las palabras simplemente son elementos esperando a ser elegidos para aparecer en la superficie de la hoja. Entonces el texto nunca lo va a resolver por sí mismo. Está esperando que vos tomes las decisiones, pero las decisiones no las tomás con la mente solamente, las tomás con el espíritu, el corazón y el cuerpo también. Entonces la pregunta es cómo para conectarme con todas las instancias y no meramente con el texto. No se trata de continuar el texto, sino más bien de yo volver a la fuente. Y en ese punto, cuando yo vuelvo a la fuente, se vuelve orgánica, natural, sincera, honesta, la proyección que está en la fuente para seguir avanzando. La pregunta fue entonces, ¿acaso no se siente un poco forzado cuando uno quiere retornar un texto para desarrollarlo o para corregirlo? Posiblemente se note el esfuerzo en el texto porque uno está forzando las cosas. Y es natural al principio, pero no se queden con esa experiencia. Mi recomendación es que no vayan a tratar de resolver al texto, sino más bien a desarrollar la idea fuerza. ¿Qué significa eso? ¿Cómo te sentís vos frente al tema? Y no tanto ver si este sujeto con este predicado coinciden o no y cuál es la próxima estrofa, porque esas son decisiones posteriores a lo que uno tiene para decir. La expresión viene después del ser. Entonces vos tenés expresar, pero primero tenés que saber el ser que va a vehiculizarse en el expresar. Si vos no estás seguro del ser que está por salir, entonces más inseguro va a ser el espacio del expresar, porque va a ser poco consistente con lo que vos sentís. Entonces primero conectate con vos y después conectate con el texto. A ver si hay otra pregunta. Y creo que... Eldes tiene una consulta o pregunta. A ver. Dice, respecto al proceso creativo, es cierto, a mí también me pasa. Percibo, siento ideas y luego las dejo reposar. Bueno, esa técnica es buena, la de dejar reposar. La hemos escuchado tantas veces, pero fenomenológicamente, ¿qué significa dejar reposar? En realidad es uno deja reposar su propia mente que quiere calcularlo y resolverlo todo en la superficie de la hoja. Uno deja el poema, pero en realidad lo que está dejando es la concentración de la mente a conectarse con el texto. Uno reposa de su propia mente. No es tanto que uno deja el poema reposar. Sí, es así, pero en el fondo lo que está ocurriendo es que uno pone en suspenso la orientación cognitiva desde donde comenzó a escribirse el texto porque ya terminó, si no hubiera seguido.
Entonces, yo lo veo así. Es como cuando te metes en la pileta. Les cuento una pequeña historia. Cuando yo hice el curso de guardavida, allá por los 18 años, nos hacían hacer subacuáticos de punta a punta, ¿no? La pileta tenía 25 metros. Entonces al principio costaba llegar a la otra punta. Y después me acostumbré y podía hacer ida y vuelta, 50 metros sin levantar la cabeza para respirar. Entonces, fíjense acá la analogía con el poema. Cuando uno toma aire y hace el subacuático, y nada, sin levantar la cabeza, sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, y después tiene que levantar la cabeza para respirar, ¿verdad? Ahora, cada sesión creativa es un subacuático. Cuando dejaste la sesión creativa, saliste del agua, ¿no? Salís a respirar. Y después te metés y perdiste el envión, ¿verdad? Perdiste el envión, entonces volvés a conectarte con el envión, porque el agua tiene memoria. Te conectás con la corriente que vos dejaste. Vos te separaste del agua, y acá continúa imaginariamente la metáfora, ¿no? Vos te separaste del agua porque tenías que levantar la cabeza. Tu movimiento se detuvo porque tenías que respirar. Pero el agua sigue el movimiento inercial que vos activaste cuando hiciste el subacuático. Por lo tanto, no tenés que hacer todo el trabajo de nuevo. Tenés que conectarte con la fuerza inercial que ya está activada por tu primer nado subacuático. Entonces, la actitud no es, ¿cómo hago para volver a crear la misma corriente? No, se trata de, ¿cómo hago para encontrar la corriente que ya inicié? De esta manera, entonces, la analogía de la pileta con la del poema es así. En la pileta vos, para hacer subacuático, sin respirar, nadás, y de repente en un momento sacás la cabeza. En el poema, te sentás a escribir durante 3 horas seguidas, no sacás la cabeza y estás todo haciendo subacuático. Desarrollás la idea, desarrollás la idea. Listo, esperá, tengo que respirar, hago un poco de ejercicio, tomo algo, me voy, tengo que ir a cruzar, me voy al trabajo, lo que sea. Sacás la cabeza del agua. Pero esa agua tiene memoria. Hay una idea fuerza, hay una trayectoria, hay una energía, hay un campo de información que te está esperando. Entonces, cuando vuelvas, no se trata tanto de conectar con el texto, sino conectar con la energía inercial que vos activaste en las capas más profundas de ese poema. Por eso, la manera de desarrollar el poema no es resolver la superficie del texto, sino conectarte con la emoción de origen que impulsó esa corriente a medida que ibas nadando. Entonces, se trata de conectarse más con uno que hacer cálculos sobre la superficie del texto. Y esto es una práctica. Cuanto más lo hagas, más fácil va a decir, ah, bueno, lo retomo. Ah, ya tengo el primer verso, ya tengo el último verso, ya tengo el sujeto principal, ya tengo la escenografía, ya tengo el tono emocional. Sé cómo resolver esto, sé cuál es el próximo suceso narrativo que me va a llevar al clímax. Todas estas son consideraciones que van a ir apareciendo cada vez con más visibilidad por una cuestión de práctica. Yo lo hice, cualquiera de ustedes lo puede hacer. A ver si hay otra pregunta. Él les dice, llegué hace poco y me encantó lo que escuché, me alegro. Si alguien quiere compartir la pantalla, podemos hacer 10 a 15 minutos más. Cuando avanzás hacia un lugar, esta ya la respondimos. Cualquier cosa, si queda incompleta la respuesta, avísame, Ezequiel, y le doy una vuelta. Decime si te sirve. Él les dice, respecto al proceso creativo, es cierto, a mí también me pasa. Bueno, recién hablé de eso. Parece que no hay más preguntas, ¿no? Él le dice, clarísima la analogía, gracias. Bueno, buenísimo. Me alegra mucho poder haber contribuido con ustedes. Llegamos al final de esta sesión de entrenamiento poético. Si creen que estas propuestas de valor, no duden de compartirla con un amigo. Así podemos ser más en nuestra comunidad, el Laboratorio del Poeta, y enriquecernos unos de otros. Les mando un abrazo grande. Nos vemos el sábado que viene en otro entrenamiento poético absolutamente gratuito para todos y todas. Y ahora, el que quiere sumarse, voy a hacer una revisión de superpoema acerca de la lluvia. Después le voy a revelar quién es el poeta. Y voy a dejar el link en la página del Laboratorio del Poeta. Es un link para Zoom. Y nos vemos a las 22 horas. Que quiera seguir esta fiesta, nos encontramos en un ratito. Les dejo un beso grande. Nos vemos.